buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Nuevo día miércoles, hoy día el último miércoles de noviembre. Ya entramos en la recta final del final de año, ¿ah? Del término del 2022. Un año complicado este. Hoy saludamos a nuestro querido amigo de todos los miércoles, Tomás Jocelyn Hall. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Gracias, Andrés. Saludo a todos. Oye, tenemos hartas cosas de qué conversar, temas bien interesantes, pero antes vamos a saludar a los amigos que nos han saludado a través del chat. Hoy día parece que va a tener una participación bien activa de tu papagayo, ¿eh? Lo que pasa es que traté de cerrar la puerta, pero se abrió tan frito. Bueno, ya está. Ya estamos acostumbrados, así que ya llevamos tiempo. Oye, saludamos a Juan Pablo Alfacieme, Carmencita Miller, Jorge Calderón, Carlos Scale, Alejandra Labarca, Elena Pender, Victoria Santana Ortiz, Patricia Álvarez Labora, Raúl Andrés López, Nora Grimaldi, Ivo Reiter, ¿qué más está? Perico Pérez, Stil, Álvaro Herrera, Silvia Albarrán, María Angélica, Carl Miller, José Venegas, Marcela Trejo, María Jacqueline, ¿qué más está? Miriam M. y Gonzalo Vargas Rojo, que son las personas, Warren del Mapocho, Gabriela Batarse, que se acaban de saludar, María de la Luz Lorente, Doris Cuevas, Teresa Álvarez, Erwin McPhister, que se están conectando ahora. Queridos amigos, un gran abrazo a los que se conecten posteriormente, también los saludamos muy cariñosamente, y vamos con todo con el programa que yo creo que va a ser bien entretenido porque hay temas súper interesante. Yo creo que tenemos que partir, Tomás, me da la impresión, con el rechazo a la designación del fiscal nacional por parte del Senado, que por 2 votos no alcanzó los 2/3 y se dijo así como tras bambalinas de que no les había convencido mucho la presentación que hizo en la Cámara. La presentación que hizo la encontraron débil, no la encontraron con mucha fortaleza, y lo que les llamó poderosamente la atención es que en ningún momento habló del terrorismo en la Araucanía, ni siquiera se refirió al problema de la macrozona sur, y parece que eso fue el detonante para que no le dieran los votos. Ahí yo agradezco que tú partas por este tema, porque este es el tema más importante. Sí, claro. Y la verdad, las cosas que yo discrepo de la razón de que tú das o que explicas de por qué motivo falló el nombramiento. Yo creo que todo eso es para la galería. La realidad indica que esto es una mala quina. La quina fue hecha con un criterio en la Suprema de un activismo judicial vergonzoso. Y la verdad, las cosas que fue hecha con una lógica de descreme. La del mal menor, la que tiene la derecha hace mucho tiempo para llegar y postular a la presidencia, para llegar y hacer, en el fondo, jugar a quien no va a tener el cargo, ¿ya? Y en ese descreme, por así decirlo, finalmente, a la quina ya habían quedado fuera una cantidad de pintamonos, por así decirlo. La Patricia Muñoz, de la Defensora de la Niñez, la Jenny Salvo, la subcontralora, Arias, el fiscal, no habían postulado ni la María Elena Santibáñez, ni tampoco Carlos Gajardo actualmente en esa oportunidad, que tú comprenderás que era la expresión de gente eventualmente que había usado sus aspiraciones para ser fiscales poco menos que convertirse en superhéroes. Eso es lo que ellos querían convertir y usar la plaza, y es lo que tiene a la Patricia Muñoz convirtiendo la Defensoría de la Niñez en una antesala para hacer otra cosa. Ella tenía ganas de llegar y usar la Defensoría de la Niñez para entrar a la Fiscalía, y hoy día está en lo que sea, por así decirlo. Pero muy debilitada después de que los parlamentarios la llevaron a la Suprema para destituirla, con motivo, ¿te acuerdas del tema de saltémonos los torniquetes? Ya. Pero la quina que queda es una quina mala, ¿ya? Primero porque a la Fiscalía Nacional, por mucho que puede llegar y postular cualquier abogado, la verdad de las cosas es de que en realidad no postulan porque se saben ellos que en la Suprema los van a descremar y van a llegar y justamente poner a sus amigos y van a colocar. Hay un amiguismo dentro de la Suprema que ya se está discutiendo eventualmente en todos los planos. Está saliendo una denuncia eventualmente respecto al conservador de bienes raíces de Santiago. Ya hay jueces eventualmente que están coludidos con el narcotráfico. Estamos teniendo eventualmente condenas importantes en temas que tienen que ver eventualmente con control de armas
el control de armas, funcionarios judiciales de Traiguén y otros eventualmente. O sea, el problema es serio de la judicatura. La captura judicial es muy grave en un momento que además la Suprema tiene interés de llegar y tener más poder, más arbitrio judicial. Y ahí hay una sala de la Suprema que yo siempre la menciono, que es la tercera sala donde está Sergio Muñoz y la Ángela Vivanco, que han hecho eventualmente de una trenza adentro del Poder Judicial, no solamente en esa sala, sino que en todo el resto del Pleno, y que en el fondo eventualmente ha dividido a la Suprema. Hoy día la Suprema está dividida, y está dividida desde hace rato, desde que Haroldo Brito fue efectivamente presidente de la Suprema, se pelearon en un determinado momento respecto de una disputa que tuvieron con el Tribunal Constitucional, ¿ya? Y esa disputa, la verdad de las cosas que sigue en pie, y la verdad de las cosas que ha empeorado, porque han nombrado ahí de vocera a la Suprema a la Ángela Vivanco, que no deja error que cometer, por así decirlo, porque se mete en áreas que no le corresponde. Así es. Se mete a llegar y justamente a opinar sobre las leyes que se deben aplicar o no aplicar, qué delitos se van a investigar o no. Y además, si tú ves los fallos de esa sala, de la tercera sala, son caprichosos. Yo sufrí uno de ellos, pero son absolutamente caprichosos y eso, mira, porque tú por último puedes discrepar de un fallo judicial o puedes llegar y tener una opinión distinta, pero cuando son consistentes, ¿te fijas o no? Cuando te ayudan eventualmente a generar previsibilidad de conducta. Pero aquí no. Aquí un día una cosa, otro día otra cosa, una cosa para uno, una cosa otra para otros. Y eso para quienes entienden de esto, porque yo entiendo que no todo Chile eventualmente sigue esta fruncia, pero en el fondo las grandes empresas cachan de esto porque son las que litigan y las que llegan a la Suprema, por así decirlo. Entonces, al final, la captura judicial tiene contaminada también a la Suprema. Y la tiene contaminada de la peor manera posible, porque los tipos no solamente se contentan con fallar, porque podrían fallar y punto nomás, ¿no? No, tienen ganas de controlar todos los cargos para abajo, tienen ganas de llegar y justamente mantener un control de la fiscalía, tienen ganas de llegar y poner un pie forzado a todo. La Ángela Vivanco había llegado y a uno de estos candidatos en la quina lo había colocado poco menos que en un besamanos para llegar y decir que este era su candidato, por así decirlo. Sí. Y Morales, realmente a mí no era el que más me gustaba. A mí la verdad las cosas es que el que encontraba que tenía más condiciones como para poder ser fiscal nacional era Ríos, el que declinó porque su hijo estaba enfermo. Yo te quiero decir que Ríos nunca ha renunciado a postular, así que podría seguir siendo eventualmente un nombre a ser propuesto, por así decirlo. Y espero que ojalá el nombre de él efectivamente resurja. Pero el problema que se produce es que no solamente cayó el nombre que obtuvo más votos, porque Morales ya había sido candidato la vez pasada y ahora había obtenido el mayor número de votos de la Suprema. Y además, una de las razones por las cuales se cayó es porque todos los abogados de la plaza estaban detrás de Morales, ¿ya? O sea, Andrés Chadwick detrás de Morales, Guido Girardi haciendo lobby por Morales. Tú tenías, en el fondo había un interés político muy fuerte. Y cuando tú empezabas a ver las causas judiciales que tenían que ver con casos de corrupción, Morales tenía mucho que ver para llegar y justamente liberarlo. Entonces, ahí correctamente Fidel Espinosa, el senador, llegó y dijo que la mitad del Senado, un número importante de senadores, se debían inhabilitar de votar la propuesta, porque la verdad las cosas que tenían causas pendientes en la fiscalía no correspondía, por así decirlo. Y después sale el tiro de gracia, por así decirlo, que es Sabas Chaguán, que a mí me molestó, porque es bastante poco decoroso que un ex fiscal entre a terciar respecto al nombramiento de un sucesor. Y además el argumento que da Sabas Chaguán para descalificar a Morales es un argumento que se le puede dirigir a él, porque lo que hizo Sabas Chaguán durante su gestión es realmente lo que ha terminado por llegar y prostituir la fiscalía después con Abbott, que es una especie de celo excesivo a los procedimientos abreviados. Entonces tú tienes puros procedimientos, suspensiones de procedimiento en la fiscalía. Y de esa manera van cumpliendo metas funcionarias, les pagan incluso un bono por eso. Pero en la práctica, el efecto práctico es que esa fiscalía no está logrando condena, no está preparada institucionalmente para defender causas en juicio. No las tiene. Y por eso les va mal, ¿ya? Entonces, tú tienes una fiscalía que viene de la época de Chaguán muy debilitada. Y tú tienes a Morales, que aparece como un candidato poco menos que desde adentro de la fiscalía, por así decirlo. Y un tipo que podría haber llegado y hecho valer el hecho de que él conocía la cultura funcionaria y tenía amigos y todo lo demás. Pero nada, se encuentra con este golpe de gracia de Chaguán que lo descalifica, porque lo descalifica en dos casos concretos. Lo descalifica por el caso Cascadas,
Y lo descalifica también por la multa a Sebastián Piñera y Alan Chile en Argentina, ¿no? Y que fue el corolario del caso que había sufrido Alan Chile por coima en Estados Unidos. Y que le significó a Alan Chile pagar $20 millones en multas, todo así. Y la verdad de las cosas que, además, un vicepresidente de Argentina había involucrado nada menos que a Sebastián Piñera personalmente en ese proceso, actualmente. No solamente a Alan Chile, sino que personalmente había involucrado a Sebastián Piñera. Entonces, lo que yo te quiero tratar de decir efectivamente de que Sabah Chaguán aparezca diciendo que Morales había llegado y en el fondo había metido el caso de LAN debajo de la alfombra, lo descalificaba. Sobre todo teniendo a Andrés Chadwick y a toda esa grilla derecha actualmente promoviéndolo, por así decirlo. Sí. Y más allá de eso, tienes todo lo que tú acabas de decir, ¿ya? Que el tipo realmente es el gran problema de este sistema de designación. Los gallos creen que están yendo al Senado, poco menos como quien va al Senado norteamericano, y no es lo mismo, porque no hay una misma cultura o experiencia para este tipo de cosas, todo lo contrario. Entonces, ahora el problema es cómo sigue esto para adelante, ¿ya? Exactamente. Y la verdad de las cosas que todo lo que te puedo decir eventualmente, a mí, yo no conozco exactamente la ley, pero lo que estaba leyendo hoy día, y lo dejo como reserva porque yo tiendo a pensar de que hay opiniones discrepantes en lo que ha salido en la prensa respecto a cómo seguir adelante, ¿ya? Si tú me preguntas a mí lo que debiera ocurrir es que la lista entera, la quina entera se cae, ¿ya? ¿Y por qué? Porque por algo el presidente no propone los otros nombres y por algo eventualmente también los que no quedaron en esa quina eventualmente quedaron fuera, ¿te fijas o no? Entonces, lo lógico eventualmente es que el presidente avise al Senado, a la Corte Suprema, que se cayó el fiscal nacional y que hagan una nueva quina con otros integrantes, con otras personas. Claro. Eso sería lo limpio. Si tú tuvieras a gente bien dispuesta y entendiendo el problema que se produjo, ¿ya? Eso es lo que harían, pero no. Estos bestias lo que van a querer hacer es reemplazar solamente el nombre de Morales. Van a querer ir a donde la Suprema para que llegue y reemplace el nombre de Morales. Y peor, y te voy a decir, ¿con quién es? Con alguno de los nombres que no quedó. Entonces aquí vas a volver a tener a Aria, a la Patricia Muñoz, a la Jenny Salvo, eventualmente con intenciones de quedar adentro de la quina. ¿Te fijas ese punto, no? Y si eso ocurre, eso es lo que quiero decir, si eso llega a ocurrir, efectivamente, Andrés, va a ser la cueca en Flandes, porque va a demostrar de que en el fondo Morales no cayó por lo que tú dices, sino que Morales cayó por grupitos que tenían interés de meter a la Jenny Salvo, a la Patricia Muñoz, a Arias o a otro nombre parecido. Claro. Y esa cosa te va a contaminar absolutamente el proceso de designación. ¿Te fijas o no? Porque da lo mismo. Esto pasó exactamente igual, pero exactamente igual con la Contraloría General de la República la vez pasada. El gobierno propuso usar Reichevich se cae, propone a Pablo Ruiz Tagle se cae, y ahí aparece Bermúdez. Los tres nombres provinieron de la misma parte, te voy a decir. Los tres nombres provinieron de Jorge Burgo, y Jorge Burgo los reclutó y los trabajó con dos personas, con Carlos Larraín y en segundo término, con Andrea Alamán, al punto que Pablo Ruiz Tagle trabajaba en la oficina de Carlos Larraín. Y paralelamente, te quiero decir efectivamente de que Bermúdez había trabajado con Andrea Alamán. Así que, por lo tanto, yo, para serte sincero, era una vergüenza eventualmente la forma y el criterio de selección, al punto que Bachelet le pide expresamente a Jorge Burgo, que era ministro del Interior de ella, que no se metiera en el nombramiento fiscal nacional. Y lo anuló. Al punto que Jorge no se pudo meter, ¿ya? Y ahí se suscitó todo lo que finalmente termina mal con Abbott. Y además, con los años, todo el mundo ha acusado de que siempre existió algún grado de complicidad entre Bachelet con Abbott, que era el candidato que más le interesaba a ella que quedaba, ¿te fijas, no? Porque por último había una especie de sincronía política, por así decirlo. Pero más allá del tema político y la conspiración, Abbott venía en ese entonces de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, ¿ya? Antes de que se hiciera la reforma procesal penal. Y la verdad de las cosas es que lo que tú tenías con Abbott era un cabrón y un tipo que eventualmente iba a dejar la embarrada que dejó, ¿ya?
Esa es una cosa que, desde un punto de vista jurídico, hay abogados, hay personalidades jurídicas que son litigantes profesionales, ¿ya? Y son personas que te van a enredar cualquier pleito, por así decirlo. Bueno, Abbott proviene de una de esas culturas, por así decirlo. Y no solamente Abbott. Te puedo dar una lista entera de abogados de la plaza que son personas que tú no vas a querer nunca tener de contraparte en un juicio. Nunca. Porque te van a enredar un juicio hasta el día del infinito, ¿ya? Sí. ¿Ah? Ahí tenía Marcelo Daza eventualmente hoy día opinando. Fíjate que a mí me ha llamado la atención las opiniones de este ex convencional constituyente que además ha sido yerno de Antonio Horvat, fue abogado del Frafra. Y la verdad de las cosas que a mí me ha llamado la atención las opiniones que da. Porque si tú hubieras hoy día, nunca se quemó respecto de los nombres, salvo los demás. Pero la verdad de las cosas es que no le gustaba ninguno de los nombres. Ninguno. Y tú sabes que eso se nota mucho de parte de abogados que tienen que litigar. Porque ¿para qué se van a pelear con quién va a ser el próximo fiscal nacional? Porque lo van a tener de contraparte. Y lo van a tener eventualmente, van a tener que llegar a entenderse con ellos de alguna manera, ¿te fijas o no? Entonces, sí. Lo que yo te quiero decir en esta vuelta es de que el proceso de designación se prostituyó absolutamente. Entonces, tú tienes, y eso es lo que quiero tratar de decirte que es el problema grave. Hoy día vuelven a colocar en noticias el incidente entre carabineros con comerciantes ambulantes, una gresca en el centro. Tú empiezas a tener una situación de deterioro urbano que lo sigues teniendo, por así decirlo, y no tienes fiscal nacional. Tú tienes al general director de carabineros que dice que va a cambiarle los pantalones al uniforme de carabineros y le va a entregar el arma de Batman y acompaña al presidente a una burbuja al viaje al sur, a la Araucanía, pero no resuelve el problema de orden público. Y los carabineros de él tienen que arrancar el viernes pasado de la plaza de armas porque les hacen una turba, los agrede, por así decirlo, ¿te fijas o no? Sí, la sensación que cualquiera que mira esto tiene es que esto no es solamente un problema del gobierno, porque lo es, por cierto que lo es. El gobierno realmente es un desastre. Además tiene de ministra de Justicia a una persona que no es abogado, ¿ya? Es una socióloga. Entonces no tiene arte, no tiene pito que tocar en esto, porque no entiende los códigos, no entiende la lógica, no entiende las trenzas, no entiende qué es lo que está en juego, por así decirlo. Y no tiene ninguna forma de influir antes. Porque esto se influye antes, no se influye al final, ¿te fijas o no? Y no saben hacerlo, por así decirlo. Y en segundo término, te encuentras con que la Suprema ha actuado con una pequeñez y de una miopía pública de creer de que como ellos lanzan esta lista y la tiran al gobierno y punto, es problema del gobierno, no se dan cuenta que ellos quedan finalmente tremendamente desprestigiados, porque el país, cuando no tiene un fiscal nacional y producto de que se traban los tres poderes del Estado que intervienen, en el fondo los tres poderes del Estado quedan como muy idiotas, por así decirlo, ¿te fijas o no? Quedan como muy desprestigiados, eventualmente, como incapacitados para resolver un problema que tiene efectos prácticos y que son importantes, por así decirlo, ¿te fijas o no? Eso es una fiscalía que no tiene liderazgo interno. O sea, mientras más la mantenga acéfala, te quiero decir, Andrés, que en el anterior nombramiento de Contralor, ¿tú sabes cuántos meses pasaron sin Contralor nombrado? 7 meses. 7 meses. Para que ponderes el tema. Entonces, no es una cosa de un día para otro, ¿ya? Puede serlo o no serlo, pero la naturaleza del desencuentro que tú tienes hoy día entre lo que ocurrió hoy día en el Senado es un desencuentro que afecta confianzas que yo veo, yo no sé cómo lo van a resolver. Y yo lo que temo que aquí hay tanta pequeñez, porque es la misma lógica, te repito, con la cual Kast se metió a la plancha presidencial, Meo se metía, Artés se metía. Esto es un juego con el objeto de descremar, fragmentar. Y eso tiene cómplices en el gobierno y tiene cómplices en el Poder Judicial. A mí me tocó en el CERVEL tener que llegar y lidiar no solamente con Andrés Tagle y el Consejo del CERVEL, que yo tengo la peor opinión de ese consejo, sino que me tocó lidiar eventualmente con la Carmen Gloria Valladares. ¿Te acuerdas de esta persona que fue la que inauguró la Convención Constituyente? ¿Te acuerdas o no? Sí, claro. Ella era la secretaria del Trícel, ¿te fijas o no?
Y ella había sido, para que tú sepas, secretaria antes del Tribunal Constitucional, ¿ya? Y ahí se fue a instalar al Trícel eventualmente y lo convirtió casi en su feudo personal. Entonces tú la veías dando opiniones políticas, apareciendo en matinales, poco menos que sacándose selfies, opinando sobre el devenir político del país y además influyendo en criterios jurídicos y judiciales que eran decisivos para llegar y definir la plancha presidencial pasada. Entonces esta gente no dejó error que cometer, ¿ya? Yo te quiero decir que ella tuvo intenciones de postular al Tribunal Constitucional y no lo resultó, ¿ya? A Dios gracias. Si tú me preguntas a mí, creo que fue una bendición. Todos estos personajes han terminado feudalizando a Chile. Esa es la verdad. Ese es uno de los problemas que tiene estas leyes, que dan una autonomía funcionaria e institucional a cada una de estas reparticiones. Esas autonomías terminan al final operando mal. Y operando mal porque en el fondo son irresponsables. Nadie puede llegar y sujetar a ninguna de estas personas a un criterio de bien público que se pueda alguien monitorear. Fíjate que el Banco Central es autónomo. El Banco Central y todas estas leyes se han hecho más o menos copiando el modelo del Banco Central. Pero te puedo asegurar de que los consejeros del Banco Central son más sensibles al mercado, a la información económica que hay afuera eventualmente, a los números, a la estadística, a los flujos, a la tasa de interés, a lo que está ocurriendo, que depende de ellos, pero en el fondo son sensibles a esos datos. Y son sensibles también a la opinión pública eventualmente. No son tipos que se la pasan por cualquier lado. Pero estos otros no. ¿Te fijas o no? Les da lo mismo. Les da lo mismo. La Patricia Muñoz le da lo mismo. No es casual que 52 diputados la lleven a la Corte Suprema y pidan su destitución, ¿te fijas o no? Pidan su destitución, pero no. Ella está como teflón, ¿te fijas o no? Entonces, sí. yo lo que te quiero tratar de decir a ti es de que yo veo con mucha preocupación lo que significó este incidente. Creo que de alguna manera refleja un deterioro que no va a salir bien. Aquí habían dos opciones. O ganaba Morales o no ganaba Morales. Si ganaba Morales, yo te voy a decir lo siguiente. Yo por eso, la verdad de las cosas que tampoco me quiebro las venas, porque Morales no era gran cosa. El otro día un amigo mío, el Pirincho Navarrete, me retó, porque a él le publicaron una crítica que le hizo a Morales, que salió publicada en La Segunda. Si yo la reproduje, hice un comentario y él se ofendió conmigo, me comentó. Pero ahí supe que realmente Morales, a pesar de que venía respaldado de todas estas oficinas de abogados que estaban dedicadas un poco menos a tener su hombre adentro de la fiscalía y de esa manera poder llegar y justamente neutralizarla, se estaba incubando en el fondo entre gente que por mucho que tenga vínculos con todas estas oficinas de abogados, no importa, pero a la larga gente responsable, abogados que entienden de esto, saben que esto es una prostitución, ¿te fijas o no? Saben que esta cosa va a salir mal. Y da lo mismo que tú seas un abogado que te puede convenir a algo con una causa u otra, eventualmente tener un fiscal nacional que de alguna manera te puede hacer la paleteada. Pero sabes que de la misma manera que te puede hacer la paleteada, te puede perjudicar políticamente, ¿te fijas o no? Y le tienen miedo a eso, ¿te fijas o no? Le tienen miedo a eso. Cuando yo veo eso, yo espero que aquí haya alguien que simplemente diga, ¿sabes qué más? Esta cosa... ya cortemos la chacota, por así decirlo. No lo creo. No creo que en el gobierno exista gente capacitada para eso. Y no creo que tampoco exista gente interesada en hacer eso en la Corte Suprema. ¿Y para qué decir en el Congreso? Ahora, yo te voy a decir una cosa más. Yo por eso creí que Morales iba a ganar. Porque en el fondo, el problema era no que Morales era bueno o malo. Todo el mundo concordaba que no era la persona indicada. Pero el problema que se suscitaba si se rechazaba la propuesta de Morales era tal que era preferible Morales, por así decirlo. Ese es el argumento que usó el gobierno para llegar y conseguir los votos del Senado. Ese era el argumento que finalmente con el cual el gobierno, y si tú te fijas, al gobierno le faltaron votos en el gobierno, no en la oposición. Si toda la derecha estaba feliz con Morales. Si Morales iba a contar con toda la derecha eventualmente. Todo el PPD votaba por Morales, porque estaba Girardi por detrás. ¿Ya? Entonces, le falló al gobierno en su propia gente. Eso es lo que te quiero decir. Le falló en su propia gente que de repente dijo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Te fijas a ese punto? No estamos trabajando para otros, por así decirlo. Estamos trabajando para otros. Y te voy a decir que ahí los que fallan son la ministra de Justicia,
son la Analía Uriarte y es la ministra del Interior. Y esas tres ministras son las que hoy día dan la cara y les va mal, por así decirlo. ¿Te has fijado, no? Entonces, cuando yo veo que estamos saliendo de un paro nacional de camioneros y el gobierno pretende presentar la bajada del paro como un triunfo, cuando yo veo al subsecretario del Interior, a Manuel Monsalve, llegar y decir al Lago, ahora nos toca gobernar a nosotros, yo digo, este tipo está sobregirado, ¿qué se cree? Cuando yo veo actualmente a, ¿cómo se llama?, a Gabriel Boric postear ayer, después de haber desalojado la Plaza Armas, avanzamos. ¿Qué se cree? Estos gallos han generado el problema del deterioro urbano del casco histórico de Santiago. Y ahora, por el hecho de que reaccionan a que Carabineros fue agredido la semana pasada, ahora dicen que esto es el gran triunfo de ellos. No son el gran triunfo, esto es un desastre. Y al punto que hoy día volvieron una gresca en el centro. Cuando yo veo a estos tipos en el día que se les cae la propuesta fiscal nacional, el mismo día, ¿qué es lo que hace Boric en la mañana? Llega y convierte el acto de Patricio Aylwin, del monumento a Aylwin, lo convierte en un acto para él. Y dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser recordado como Aylwin. Yo quiero ser recordado como Aylwin. ¿Ah? Cuando dice esa pendejada, este narcisismo político actualmente, tú dices, estos gallos no sabes cómo va. O sea, no hay nada aquí. Nada. Eso es lo que quiero decir. No hay nada. Y eso es lo grave. Sí. Oye, mira, aquí nuestro amigo Fabricio Smock hace dos preguntas. Dice, buenas tardes, Andrés y Tomás. ¿Qué se sabe del golpe en Brasil? La primera pregunta. Y la revolución que está viviendo China. Saludos. Bueno, yo te voy a contestar lo de Brasil y Tomás te va a contestar lo de China. Claro. Bueno, en Brasil no hay golpe, no pasa nada, no hay ningún golpe. En Brasil ya el Tribunal Superior ya rechazó la acusación que se había presentado. Y te digo, hoy día, por ejemplo, ya, pese a que todavía hay gente en las calles reclamando, porque hay gente que definitivamente le tiene miedo a la forma de gobernar de Lula, pero en general la cosa está bastante tranquila, ¿no? Hay gente que sale a reclamar, a manifestarse en forma pacífica, eso es lo bueno. No hay destrozos como en Chile que rompen todo, no, aquí no es así. Pero esto yo creo que ya está definido, yo lo hablé desde un principio. Es muy difícil revertir una votación. Yo por lo menos, no sé si tú, Tomás, pero yo no lo he visto nunca en ninguna parte del mundo. Revertir una votación, o sea, que se dé vuelta para otro lado. Eso yo no lo he visto. Así que eso, nada, Brasil está tranquilo, están todos produciendo, porque hay muchas fake news, queridos amigos, de que dicen que Brasil está paralizado. Mentira, Brasil está produciendo a full. Dicen que la gente no sale a trabajar porque están todos en las calles manifestando. Tampoco. Hay gente manifestándose, pero ya ha bajado mucho la cantidad. Originalmente eran millones de personas, era impresionante. Hoy día ya la cosa se ha calmado, porque ven que definitivamente hay que cumplir con la Constitución nomás. Es así de simple. Así que, por desgracia, va a tener que el 1 de enero asumir nuestro querido Lula da Silva, que no es tan querido, digamos, pero va a asumir nomás. Pero yo lo que le insisto a todos nuestros amigos, Lula está súper jodido, porque no va a poder gobernar. Lula tiene a la Cámara de Diputados en contra, al Senado en contra, los gobernadores por primera vez en la vida, en mayoría son de derecha, siempre fueron mayoritariamente de izquierda, hoy día son de derecha, y el gobernador tiene mucho poder acá, no es como el gobernador de chileno que no hace nada, como Rego, que lo más importante que ha hecho Rego es comprarse un sillón de 4 millones de pesos. Eso es lo más importante, la única noticia que ha sacado Rego, digamos. Pero aquí no, aquí tienen poder. Entonces, y más encima, con todas las manifestaciones que originalmente de millones de personas diciéndole a Lula que no lo querían en el gobierno, Lula tiene muy poco que hacer. O sea, no va a poder mandarse ninguna embarrada, ni va a poder dictar normas de extrema izquierda, porque no se lo van a permitir. Así que
tranquilo, aquí la cosa va bien. Ahora lo de China, Tomás, la gente está empezando a atreverse en China, parece, ¿eh? No, yo no tengo idea. La verdad, las cosas que yo te voy a decir, yo sé lo mismo que cualquiera. Y no solamente tiene que ver con China. Yo lo que tiendo a, y se lo tuve que decir a Carlos Portales ayer, yo lo que tiendo a pensar eventualmente que tanto lo que está ocurriendo en Irán y en China es simplemente una demostración de que tarde o temprano hasta la lógica más implacable de autoridad entra en cuestión si es que tú desafías sentimientos básicos, ¿eh?, a nivel de la población. O sea, aquí tú no puedes llegar, mira, hasta el poder más absoluto eventualmente se convierte en un poder muy frágil, ¿eh?, en alguna crisis determinada. Si esto produce un cambio o no, nadie lo sabe, porque en realidad, como se llama, China popular eventualmente, el Xi hace 2 meses atrás acaba de llegar y ser reelegido en forma vitalicia. Entonces tú comprenderás que el tipo por lo menos llegó a esa designación en una posición de fuerza, por así decirlo, ¿te fijas o no? Y además el tipo había hecho gala de posiciones súper duras, por así decirlo, que tú comprenderás que cualquiera hubiera pensado que si la está haciendo es porque tiene respaldo suficiente como para poder implementarla. Pero esta cosa como que salió de sopetón. Y en gran medida les resultó de sopetón. Porque resulta que efectivamente los tipos han tenido una política de contagio cero, por así decirlo, que ha llevado a cerrar todas las ciudades. Pero lo sorpresivo no es que haya habido gente que se haya resistido a ese encierro. Eso puede haber ocurrido, te fijas, ¿no?, en distintas partes. No, lo que parece que todo el mundo tiende a interpretar como un hecho nuevo, por así decirlo, distinto, es que son distintas ciudades. Es un movimiento muy asociado a COVID, a esta epidemia, pero en distintas ciudades. Entonces esa cosa los descolocó. Y la verdad de las cosas es que ahora las últimas informaciones es que están reprimiendo. Y están reprimiendo como los chinos saben reprimir. Los chinos son expertos en eso, ¿eh? Expertos, no sé si son expertos, yo creo que son brutales. Sí, los iraníes acaban de llegar y hacer unas redadas en donde han asesinado a kurdos. Y yo he visto grabaciones de gente gritando en las calles, en las casas, descorazonados y absolutamente angustiados por los asesinatos. No, mira, yo no creo en que ni Putin, ni los chinos, ni los iraníes, ni el talibán lo hacen bien. Yo creo que nadie lo hace bien. A la hora de llegar y reprimir, todos reprimen iguales. ¿Eh? Todos reprimen igual. Y la pregunta está en si existe suficiente capacidad de reacción o no a esa represión. ¿Te fijas o no? O sea, lo que ha sorprendido en el caso de Ucrania es la capacidad de las defensas ucranianas. ¿Te fijas o no? De llegar y enfrentarse a un país mucho más poderoso, a un ejército mucho más poderoso. Y realmente sacar las garras, la motivación y al mismo tiempo la unidad nacional para llegar y justamente hacer frente. Además que venían, fíjate que era un gobierno completamente corrupto el ucraniano, pero a pesar de eso, habían venido desde el 2014, cuando se invadió Crimea, eventualmente perfeccionando el ejército y generando condiciones eventualmente de una disciplina militar, que los tipos han sido realmente unos genios, por así decirlo, unos genios, aparte de toda la logística y todo el apoyo logístico en munición y en armamento que han recibido, pero más allá de eso, las capacidades militares de los tipos realmente son sorprendentes y han admirado a cualquiera, por así decirlo, ¿te fijas? Pero más allá de cada uno de estos casos en particular, que yo los sigo porque me interesa entender la mentalidad que subyace detrás. Y además los sigo, ¿sabes por qué los sigo, Andrés? Porque yo ya estoy hasta más arriba de la coronilla con el debate chileno. El debate chileno me tiene curco. Claro. Ya, no hay nada que tú puedas llegar y sacar en limpio, en donde los actores se persuaden y de alguna manera llegan y implementan criterios y lógicas diferentes. No las tienes. Entonces, yo por eso últimamente me he estado metiendo mucho en las disputas en la Iglesia Católica entre grupos conservadores y liberales. Me he metido mucho eventualmente en el tema ucraniano, me he metido mucho en Inglaterra eventualmente respecto de todo lo que ha sido el cambio eventualmente del nuevo primer ministro, el presupuesto que han hecho eventualmente y las discusiones que están teniendo para volver a tener un acomodo con la Unión Europea. Me he metido mucho en lo que ha sido eventualmente las últimas elecciones de midterms en Estados Unidos. Me he metido en México sobre todo por el viaje de Boric hace unos días atrás.
Me he metido fuertemente en cada uno de estos temas porque realmente el debate chileno no da para más. Créeme, Andrés, no da para más. Es un grupo de personas que son todos mirones. Todo el mundo mira aquí, mira. Y esperan que estas cosas ocurran por generación espontánea. No va a ocurrir por generación espontánea. No hay voluntad de cambiar. En Chile, tú tienes un gobierno minoría que no tiene intenciones de dejar de ser gobierno minoría. Cuando Gabriel Boric dice hoy día que él espera que él, Camila Vallejo y Giorgio Jackson sean recordados como Elwin, te está notificando que él no le va a pedir la renuncia ni a Giorgio Jackson ni a la Camila Vallejo. Así que esos pueden ser ministros teflón, pueden terminar desprestigiados, desacreditados, meter la pata, hacer lo que les da la gana, y ahí van a seguir. No les va a pasar lo que le pasó a la Ixia Siches, por así decirlo. Entonces, yo lo que te quiero decir, con un gobierno que hace eso, que nombra a la Beatriz Sánchez en México, que mantiene a Javier Velasco en ¿cómo se llama?, en Madrid, que tiene a la Bárbara Figueroa en Argentina, que tiene, ¿cómo se llama?, a De Polo en Brasil, que tiene a José Miguel Ahumada en la Subsecretaría de Comercio hasta el día de hoy, pero incluso después del fracaso del viaje de Boric a Indonesia, por así decirlo, ¿te fijas? Cuando tú te empiezas a encontrar con toda esa suma de cosas, este gobierno no tiene ninguna intención de cambiar. Entonces va a apelar a sus amigos empresarios en la derecha, actualmente, para que los ayuden para bajar un paro camionero. Les pedirán ayuda para llegar y conseguir votos para un fiscal nacional. Pero en el fondo no va a haber definiciones políticas gruesas distintas en el país. No las van a ver. Y eso es el problema que tenemos en este instante. Entonces yo, en ese esquema, yo veo un deterioro diario cada vez peor, por así decirlo. Sí, no, sin duda que sí. Oye, Tomás, ¿qué te pareció el paro camionero? Pero quiero tomarlo de la siguiente arista. ¿Qué te pareció, primero, el ofrecimiento que se dio por parte del gobierno, que aceptaron los camioneros, que a mí me parece que es un chiste? ¿Qué te pareció la participación de Juan Sutil en toda esta negociación? ¿Ah? Muy preocupado porque no iba a poder sacar del país su cereza y iba a perder mucha plata. ¿Qué te parece todo esto de los camioneros? Todo el paro que duró como 8 o 9 días, las negociaciones, la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, la intervención de Juan Sutil. ¿Qué te ha parecido todo este tema? Mira, la verdad, las cosas que este es un paro que tiene una dimensión política y una dimensión gremial. Exactamente. Eso es una cosa que hay que llegar y entenderlo. La dimensión gremial es la menos importante. Y te voy a decir por qué. Porque por mucho que los tipos tengan intereses por la benzina, los peajes, todo lo que tú quieras, eventualmente, todo el mundo sabe que el gobierno no tiene mucho margen en esos términos. Lo saben los camioneros, lo sabe el país y lo saben al mismo tiempo el gobierno. Si el gobierno al final no tiene mucha capacidad para llegar y justamente hacer que le pidan lo imposible, por así decirlo. Entonces, los camioneros cuando empiezan un movimiento de esta naturaleza saben que se exponen a quedar como los malos de la película y se exponen eventualmente a un fracaso, ¿no? Finalmente un fracaso. Así que el hecho de que se haya comenzado un paro en el norte, que todos los actores que estaban ligados al gobierno y la prensa que más o menos finalmente presionó para bajarlo, decían que este paro no iba a ir más allá de Copiapó, ¿ya? Terminó en el Biobío. Oye, llegó hasta el Biobío. Entonces, tú comprenderás que ya desde ese punto de vista el paro había sido exitoso, ¿ya? Pero en segundo término, era exitoso el paro porque el grueso del apoyo que había recibido la gente, ese paro, obedecía de una clase media de gente que sentía que el grado de inseguridad en el norte, los problemas que allá habían sufrido de ataque los camioneros en distintas partes del país, como también la precariedad de la clase media, de los tipos que llevan estos camiones como su negocio, su actividad productiva, por así decirlo, hizo que muchos chilenos, cualquiera sea la condición, por así decirlo, viera con simpatía que ese paro continuara. Así que en eso la dimensión política del paro operó a favor de los camioneros, no a favor del gobierno. Y el gobierno intentó en distintos momentos mostrar a los camioneros como los malos de la película. Y no lo resultó. No le resultó su amenaza con respecto a la Ley de Seguridad del Estado. No le resultó eventualmente, incluso en algunos momentos aparecían unos videos respecto de
de que los camioneros estaban interrumpiendo las entradas a punto de que exigían que los conductores de otros vehículos bailaran o pagaran un peaje. Esa cosa quedó en nada, por así decirlo. E incluso en la medida que se fue extendiendo el paro y que empezaban a llegar y a haber problemas de suministro objetivo en algunas partes. Yo leí sobre problemas específicos que se produjeron en Coquimbo y en otras partes del país severos, por así decirlo. Pero la verdad de las cosas es que no generó una especie de clamor popular anticamionero. No ocurrió, fíjate. No ocurrió. Entonces, si tú me preguntas a mí, es algo que yo creo que el gobierno lo descolocó. Porque en ese momento el gobierno partió con las querellas contra la ley de seguridad del Estado y después empezaron a tener declaraciones políticas. Manuel Monsalve, el día antes de que se bajara todo, llegó y dijo, mire que los camioneros se lo están escuchando por televisión, deberían estar preocupados. Yo quedé helado. ¿Qué cree este petizo que llegue y justamente se las da como poco menos que bandolero en jefe? Es una cosa impresionante. ¿Qué se cree? Es lo mismo que Esteban Valenzuela, el ministro de Agricultura, que llegó y dijo que efectivamente que se bajaran de la imbecilidad. Y después al día siguiente tuvo que llegar y decir que el imbécil era él. Después tú te tuviste, eran unas declaraciones como, yo no sé si, es que lo que pasa es que yo conozco mucho México, o sea, conozco bastante de México. Era como escuchar a un ministro de Estado mexicano que saliera, yo, fulano de tal, te estoy mirando, y yo te voy a matar, y yo voy a mancebar a tu mujer, y yo a tu descendencia la voy a llevar a la servidumbre. Tú malnacido. Tú podrías encontrarte con ministros que hablan así en la televisión mexicana, te voy a decir, sí, perfectamente bien, te voy a decir, perfectamente bien. Y era como llegar y traducir eso a la política chilena, y yo nunca la había visto, por así decirlo, nunca. Cuando tú tienes autoridades políticas que estaban efectivamente manejándose con este criterio, fíjate que la Analia Uriarte, en una entrevista, llegó y se quejó de que Carabineros no estaba cumpliendo los instructivos, no estaba despejando los caminos, se quejó de que Carabineros no estaba haciendo su pega. Entonces, tú comprendes, cuando tú empezabas a ver esto, yo dije a mí adentro, esto es un desastre y va a tender a escalar, porque si es que tú eres camionero y notas que el gobierno es débil, ¿ya? Y que te está empezando a hacer esto, escalas, pues, aumentas la pedida y al mismo tiempo presionas más y más. Sí. Entonces, en ese momento, la bajada, actualmente, yo te diría bien sinceramente, el gobierno estaba desesperado. Ahora, Juan Sutil, tú ya sabes mi opinión de Juan Sutil, o sea, yo ya estoy contando los días para que este personaje se vaya actualmente. Ha sido un lastre para el empresariado, ha sido un lastre para la derecha, ha sido un lastre para Sebastián Piñera actualmente. Y la verdad de las cosas que es lo mismo que te dije hace un minuto atrás respecto de Boric y desalojar la plaza de armas. Estos tipos están tratando de convertir fracasos en triunfos. Entonces la segunda publica el win-win de la bajada de los camioneros. El win-win para el gobierno y para los empresarios. Y yo quedaba helado. Estos gallos están tratando de llegar y vender un fracaso como si que fuera un triunfo. ¿Te fijas, no? Están en una pelea política. Pero una pelea política que no dimensionan que en la semana que tuvimos los gallos apostaban que este paro no llegaba a Coquimbo y termina en el Biobío. Termina peor de lo que esperaron. No apostaron eventualmente que ibas a tener el fracaso en la fiscalía. No apostaron estos tipos eventualmente que tú has tenido. Fíjate que mañana sale el fallo del Silala. ¿Ya? Sí, mañana sale el fallo en la Corte Internacional de Justicia sobre el Silala. Yo quiero ver ese fallo. O sea, tú tienes un gobierno en esta vuelta actualmente que en el fondo es muy débil, es un gobierno débil, es muy errático. Aparte que es errático, le está yendo mal, ¿eh? Con las designaciones, con las decisiones que toma, y después trata de aparecer como si que le está yendo bien. Sí. Fíjate que la semana pasada se publicó respecto a los indicadores, respecto de los proyectos en Codelco. Codelco está muerto. ¿Qué ha hecho Máximo Pacheco en Codelco aparte de cerrar ventanas? Nada. Y fíjate que hoy día el litio está llegando y generando más retorno al Estado eventualmente de lo que hace Codelco. Y fíjate que ya el litio chileno actualmente está a la mitad de su capacidad de producción y hemos quedado por detrás de Argentina. Pues. Sí, yo lo que te quiero decir a ti eventualmente es de que no hay nada en ningún rubro donde tú puedas llegar y decir que estos gallos pusieron a personas como para decir ahora sí que sí. Ni en Codelco, ni en la embajada en Washington, ni tampoco para la Corte Internacional de Justicia, ni tampoco para
ni tampoco eventualmente para el BID con Nicolás Aguirre, ni tampoco eventualmente las side letters eventualmente hacia el PP-11, ni tampoco eventualmente en la Fiscalía Nacional, ni tampoco eventualmente en el manejo de orden y seguridad. No hay ningún tema en donde estos tipos están funcionando bien, pero presentan esto como si que fueran, le está yendo fantástico. O sea, cuando tú tienes eso, tenemos un problema político, por así decirlo, y es severo. Sí, no. De hecho, es más, fíjate la declaración yo comparto plenamente lo que estás diciendo. De hecho, tu opinión se reafirma por los comentarios que hizo la señora Camila Vallejo, señorita, no sé qué será, ministra de Gobierno, la CGGO, en el sentido de que dice, ya estamos comenzando a cosechar todo lo bueno que hemos sembrado. Yo todavía no sé qué sembraron y todavía no veo la cosecha. No veo ni la siembra y tampoco veo la cosecha. Es un spin, y es un spin que les va a funcionar mal. Eso es lo que quiero decirte. O sea, yo quiero decirte que ellos están tratando de alguna manera de rellenar con humo. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto, Andrés? La importancia no es legítimo que un gobierno se defienda. ¿Sí? ¿Por qué le vas a pedir a un gobierno que no se defienda? Es legítimo. Yo no tengo nada en contra de eso. Nada. El problema es cuando tú tienes un gobierno que hace este ejercicio en el contexto en que nosotros estamos, la verdad de las cosas que lo que está diciéndote es que el gobierno no tiene ninguna pretensión de cambiar. El gobierno tiene pretensiones de seguir exactamente igual. Eso es muy importante decirlo. Y si tú tienes un gobierno que ya está haciendo agua precisamente por el diseño de gobierno que tiene, sus espaldas políticas, por así decirlo, y lo empiezas a ver empecinado en seguir cometiendo los mismos errores que le está generando el problema, por así decirlo, sí. A mí me preocupa. No me preocupa porque dice lo que quiere decir. No me preocupa porque es un provocador en opinión pública. Me preocupa porque los gallos no van a cambiar. Y ahí es donde tú tienes a estos tipos eventualmente enredados. Al punto, déjame cerrarte la respuesta, al punto que esto se demuestra con la negociación constitucional. Este domingo, Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista, llega y dice, ¿sabes qué más? Nunca ha habido acuerdo. Nunca hemos estado a pronto de llegar a un acuerdo. Nunca. No. Eso ya lo había dicho Guillermo Teller, eso ya lo había dicho la mujer de Mulet, eso ya lo había dicho el presidente Comunes. Yo se lo he escuchado también, eso mismo eventualmente a otros parlamentarios del PPD, entonces, de Tomás de Rementería. O sea, los gallos te han reconocido de que no hay piso para un acuerdo constituyente, no lo hay. Entonces tú preguntas, ¿por qué motivos siguen en esta cosa? Y te voy a decir por qué siguen, porque en una derecha económica tiene interés de imponer un modelo constitucional. Y no la muestra. Ellos creen que la pueden imponer. Ellos creen que si es que hoy día el gobierno está débil, esto les beneficia. Entonces tú tienes a todo el mundo con una calculadora tratando de llegar y aprovecharse del deterioro ajeno, por así decirlo. Es lo mismo que pasó para la fiscalía. Es lo mismo. Entonces, cuando tú tienes esa gente que sigue en esa modorra, por así decirlo, el problema que eso tiene, porque eso es legítimo también. Yo no me puedo quejar de que haya gente que tenga ganas de llegar y de nuestra constitución, eso es legítimo. Yo no voy a quejarme de eso. Pero que un gobierno no haga la pérdida cuando ya fracasó en el 4 de septiembre, cuando esta cosa no ha salido y todo lo demás, no haga la pérdida, significa que los gallos quieren usar el tema constitucional para otra cosa. Quieren evadir los problemas de orden público, los problemas de la economía, los problemas de empleo, los problemas eventualmente de los fracasos que tienen en otra parte con este juego, con este otro distractor. ¿Te fijas? O sea, que haya gente que se preste para ese distractor, por así decirlo, significa que los gallos están tratando de acomodarse. Y ese acomodo es lo que fracasa. O sea, yo lo que quiero decirte es que en el acomodo político chileno son todos responsables, no solamente el gobierno. Sí. Es también Javier Macaya, Chaguán, es también los parlamentarios, es también los jueces, los tribunales, es también cada uno de estos tipos que de alguna manera quieren llegar y en el fondo aprovecharse del pánico, por así decirlo. Y se aprovechan del pánico a costa del país. Fíjate que lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, en donde en el marco de lo que eran las censuras que está haciendo la oposición a las presidencias de las comisiones, actualmente tienen el PDG tiene una disputa con Gabriel Gaspar Riva, que termina haciendo el show adentro de una de las comisiones y poco menos que a 2 parlamentarios de su propia bancada a tratarlo de con su madre. Yo te voy a decir sinceramente que esa cosa, yo quedé de lado, porque da lo mismo, mira, sea lo mismo que insulte, use un garabato, no está ahí el problema.
El problema estaba en que tú tenías una ofensiva de la oposición contra un acuerdo frágil de conducción de la Cámara de Diputados, ¿ya? Entonces los tipos estaban empezando a censurar a presidencias de comisión y le estaba yendo bien. Entonces el PDG, para llegar y garantizar que la censura le resultara y no confiaban en Gaspar Rivas, lo reemplazaron. Y el tipo, en vez de llegar y simplemente no hacer cuestión y bajar cortina y tratar de alguna manera en ese tema de no llegar y convertirlo en un caso penal, ¡no! Enarbola una bandera, eventualmente llega y se pelea con su propia gente. O sea, anula lo que estaban haciendo desde un punto de vista político. Y al revés, lo pasan a la comisión de ética el tipo, eventualmente, con toda razón, ¿ya? Y además no lo pasan a la comisión de ética porque él insultó a parlamentarios adversarios. No, ahí Vladimir Mirosevic lo pasa a la comisión de ética para defender a sus compañeros de bancada. ¿Me sigue lo que te estoy diciendo, no? Entonces aparece como un Quijote. Aparece como un Quijote. ¿Ah? Un Quijote al honor del partido de la gente. Tú comprenderás que un diputado como Gaspar Rivas, que esta es la segunda vez que es diputado, no siga haciendo estas leceras. Tú te das cuenta que esto es un show. Y lo mismo hizo el mismo día, ayer. Todo esto ocurrió ayer. El mismo día, en la Comisión de Constitución, tienes a Pamela Giles peleando con la Carol Cariola. Al punto que se suspende la sesión y la Pamela Giles sale para afuera, eventualmente haciendo el teatro que solo ella sabe hacer. Entonces, cuando tú tienes eso termina anulando la capacidad del Congreso de hacer cualquier cosa. El Congreso está muerto. El Congreso no es un actor político decisivo, salvo para lo que ocurrió hoy día en el Senado. Salvo para eso, para bajar un candidato propuesto por el gobierno. Pero nada más. El Congreso no define nada en Chile. Y si tú empiezas a ver individualmente a cada uno de estos parlamentarios, llegas a la conclusión de que ellos son culpables de eso. Te dijeron, ellos son culpables del propio el diseñito que efectivamente se han producido, por así decirlo. Entonces, eso es grave. A eso me quiero llegar y decir que ese es el problema que tiene Chile hoy día. Sí, exactamente. Oye, Tomás, hay un tema que a mí me interesa mucho porque he recibido yo videos de amigos míos, ¿ya?, que han ido al centro de Santiago y me han mandado videos tomados por ellos, videos caseros. Me dicen que es impresionante. Bueno, yo veo ahí comistrajo, fritanga, carne cruda colgada en unos palos, weón. O sea, te digo honestamente, yo conozco Haití. Estamos igual, exactamente igual. O sea, nosotros en vez de evolucionar, Chile involucionó 70 años. No 20, no 30, no 40. 70 años. Nosotros nos fuimos para atrás 70 años. Delincuencia desatada. Tú ves que ahora ya cabros chicos, niños, con cuchillos, con puñales, tratando de atacar a un adulto. O sea, nosotros perdimos el centro de Santiago, ya se perdió. Y yo diría se perdió Chile. ¿Ah? Sería un poquito más categórico. Pero hablando del centro de Santiago, Tomás, ¿qué responsabilidad en lo que ha sucedido le cabe a la Municipalidad de Santiago y qué responsabilidad le cabe al gobierno central? A ver, es que a mí esa pregunta no me gusta. ¿Y sabes por qué no me gusta? Porque en el fondo entretiene la defensa que hace de sí misma Irace Hasler. Dice, esto no es mi problema, esto es un problema del gobierno. Sí. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es como si tú me dijeras a mí que un fiscal, juez, los policías y el gobierno se pueden tirar la pelota uno a otro. No es cierto eso. Cada uno puede tener funciones propias. Eso es efectivo. Pero nadie se manda solo en un diseño como el nuestro. ¿Ya? Hay 20.000 recursos actualmente para llegar y obligar a un alcalde a hacer lo que el gobierno quiere y viceversa. Si un alcalde tiene un problema realmente severo que genera problemas que van más allá de su comuna, eventualmente puede llegar y terminar generando el gobierno un quilombo, por así decirlo, si es que de alguna manera no hay acuerdo. Entonces, todos los incentivos legales son como para que lleguen y funcionen en común. Así que no es posible que Irace Hasler eventualmente diga que esto esto es muy grave porque no tiene nada de ella que ver. Como tampoco es posible que Claudio Rego, como gobernador, llegue y diga, ¿sabes qué más? Yo vengo diciendo esto hace mucho tiempo. Falso. Claudio Rego ha sido tanto gobernador bajo el actual diseño como intendente bajo el diseño anterior. Y era intendente de gobierno, de Bachelet, así que por lo tanto no podía llegar y decir que no tenía atribuciones. Y yo vi como Claudio Rego el 2016 se enfrentó, ¿te acuerdas? Esas filtraciones en el vertedero. O ¿te acuerdas eventualmente las crecidas de Río?
Yo Sí, pues. vi las tonterías. Y la verdad, las cosas que el tipo hizo lo mismo que está haciendo ahora. Echar la culpa a las empresas, tratar de echarle la culpa a otras personas, por así decirlo, lavarse las manos. Hay una cultura de la evasión de estos tipos. Además, Iracy Hassler y todo su grupo llegó al gobierno agitando a la gente que está en la calle. Sí, Y no pues. solamente agitando, sino Sí, que pues. además victimizando a esas personas y diciendo que el gobierno anterior lo que quería era poco menos que criminalizar al comercio ambulante o llegar y justamente abusar en lo que se refería a control del orden callejero, el orden público, por así decirlo. Entonces, cuando tú tienes estas personas que hoy día, cuando son autoridad, se lavan las manos, yo no se lo acepto. Pero además, no se le acepto que después de que ocurrió lo del viernes pasado con Carabineros, que arrancan de la Plaza de Armas, tú te encuentres con Boric hoy día ¿ya? Vistiéndose como diciendo avanzamos porque desalojamos la plaza. Mentira, ellos desalojaron la plaza y dieron la orden de desalojar porque les quedó el quilombo, porque la verdad de las cosas que ver a Carabineros, la forma como estaban eventualmente generó indignación en la ciudadanía. Entonces toda la ciudadanía llegó y terminó diciendo, ¿sabes qué más? ¿Cómo es posible esto? Y después terminan esos dos niños de 6, 7 años con cuchillo en mano efectivamente en la calle Bandera. ¿Ah? Y hoy día, después del desalojo, hoy día tú tuviste una gresca en el centro actualmente Sí, de pues. nuevo. Entonces, la verdad, las cosas que no las vas a poder resolver de un día para otro, vas a tener que llegar y tener que ser consistente y vas a tener que tener una voluntad. Si yo sé lo que yo te he comentado a ti, porque hoy día un amigo que ha visto estos programas me dice, Tomás, pero más propuesta, más propuesta. Y es un hermano mío, casi un hermano mío. Entonces yo le decía a Claudio eventualmente, ya. Entonces yo para que yo no parezca como que todos los días solamente estoy criticando, yo te he dicho en otras veces en nuestros programas de que yo veo que va a venir un periodo de mayor represión. Sí. Eso Claro. es evidente. Tú no vas a poder restablecer el orden callejero, el orden público en las calles, si es que no demuestras eficacia policial. Esa es la verdad. Y la eficacia policial es muy difícil de lograrla creyendo que es un problema de equipamiento. ¿Te fijas o no? Porque Sí. esta cosa no es la pistola o el arma secreta de Batman o el taser o cambiarle el pantalón o un problema de implementación. No, esto es un problema porque inevitablemente los recursos que tú tienes siempre van a ser escasos en relación a los problemas que tienes. Y no vas a poder terminar teniendo un carabinero en cada esquina. Esa cosa no es tan simple, por así decirlo. Vas a tener que priorizar recursos, pero para eso vas a tener que hacer dos cosas que este gobierno no hace. Primero, tienes que tener voluntad política. ¿Te fijas, no? Tienes que entender el problema de una determinada manera y tienes que tener voluntad política. Y la única manera que tú tienes voluntad política es llegando y que el gobierno llegue y ponga de acuerdo a fiscales, jueces, policía, municipio, congreso. Tiene que ponerlo de acuerdo. No le puede tener un ruido de que efectivamente desalojan una parte y después alguien le acusa al ministro del Interior. No puede ser. Entonces, tienes que llegar y tener a todo el mundo operando en la misma onda, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Claro. Así que por ende, para este efecto, esa voluntad política no está. Y por mucho que hayan desalojado la Plaza de Armas, no es suficiente. ¿Te fijas o no? Porque Boric la echa a perder. Porque por un día dice que no va a tratar a los delitos de, ¿cómo se llama?, terroristas como tales. Otro día el ministro de Educación dice que no van a aplicar eventualmente, los liceos bicentenarios van a desaparecer. Otro día se denuncia de que la Iracy Hassler ha dicho que la ley de aula segura no se va a cumplir. Y otro día llegan y terminan interponiendo querellas por ley de seguridad del Estado contra los camioneros. Entonces nadie entiende nada, porque no es consistente, no es justo, no es parejo, por así decirlo. Una vez que resuelve el problema de orden de diagnóstico y de voluntad política, pasa al segundo tema, que es el tema logístico organizacional. ¿Ya? Tú tienes que mejorar la presencia policial. Porque Carabineros es una fuerza preventiva. ¿Ya? No es investigaciones. ¿Ya? Carabineros opera por presencia. Entonces tú tienes que llegar y sacarle provecho a esa presencia policial. Tienes que redistribuir recursos humanos, por así decirlo. Tienes que llegar y justamente hacerlo más flexible. Tienes que llegar y justamente hacer intervenciones en áreas que son particularmente sensibles. Porque buena parte del deterioro del orden público de la ciudad, y sobre todo de las grandes ciudades, no solamente Santiago, sino que si tú vas a Valparaíso, vas a Concepción, vas a cualquiera de estas ciudades, obedece a grupos de crimen organizado que se han ido topando territorialmente sectores completos. Si tú sabes quiénes son. Si lo peor de todo es que se sabe quiénes son. Eso tienes que llegar y tener la voluntad de desarticularlos. ¿Te fijas o no? Si esto no es solamente Andrés, esto no es solamente eventualmente un número indeterminado de inmigrantes. No. Esto es más serio que eso. Esto es más serio que solamente un número indeterminado de inmigrantes.
Es más serio. No es solamente carpas que se establecen adelante de la moneda. No. Esto es más serio que eso. Te quiero decir que antes de que Manuel Antonio López Obrador, AMLO, fue presidente de México, él era presidente del municipio de la Ciudad de México. Y él mantuvo durante un tiempo indefinido, no sé si tú conoces el Zócalo mexicano en la Ciudad de México, que es el que está delante del Palacio Presidencial, por así decirlo. Y es muy grande, enorme el Zócalo, es muy bonito. Pero durante todo ese periodo de AMLO en ese gobierno de la ciudad actualmente, mantuvo lo mismo que tiene Iracy Hasler por todos lados, mantuvo unos asentamientos precarios que eran un desastre. Y los mantuvo porque eran su base política. Eran los piqueteros argentinos del peronismo argentino. Eran grupos que obviamente le hacían miserable la vida completa a todo el mundo. Tenían redes delictuales completas, eventualmente tenían una convivencia con el poder político. ¿Ya? Entonces lo que tú tienes hoy día es eso en Chile. ¿Ya? Eso es lo que tiene en Valparaíso, en los campamentos. Eso es lo que tiene en los campamentos. Eso es lo que tienes con el comercio ambulante. Eso es lo que tienes hoy día en vastas zonas de la zona sur de Santiago, por así decirlo. Al punto de que hay municipios que tienen eventualmente sus alcaldes comprometidos. Bueno, ahí tenía el caso de San Ramón, el caso eventualmente de Aguilera. Y tienes varios más. Entonces, lo que te quiero tratar de explicar eventualmente de que tienes que tener primero voluntad política, tienes que tener en segundo término un plan logístico que te implementes bien, organizacional. O sea, no puedes tener al general director de Carabineros preocupado de ser el niñero del presidente y acompañarlo al sur. Porque él tiene que llegar y producir esto otro. Esa es su pega. No es ser niñero del presidente, ¿te fijas o no? Le pondrá para eso le ponen un edecán al presidente, ¿te fijas o no? Pero no es el general director de Carabineros para ese efecto, ¿te fijas? Y después, en tercer término, lo que tienes que hacer es, ¿cómo se llama? Ahí recién, después de que tienen los otros dos temas bien hechos, enfrente al tema de recursos y de equipamiento. Y para serte sincero, Andrés, el problema de los pantalones o el arma de Batman no es el tema. Y yo cuando escuché el tema de los pantalones, lo que yo estaba escuchando era alguien que quería llegar y venderle pantalones a Carabineros de Chile y llevarse el contrato. ¿Te fijas, no? Sí, claro. En el fondo, cada vez que hay estas crisis, alguien aparece diciendo: yo le voy a ofrecer a usted la última chupada del mate de algo que le va a permitir sacarse la foto. ¿Ya? Y sacarse la foto y dar la impresión de que usted está haciendo las pegas bien hechas, por así decirlo. Y va a ser bonito. Es lo que Piñera hizo. ¿Te acuerdas del Comando Jungla? Sí. ¿Te acuerdas del Comando Jungla? ¿Verdad? Saquémonos fotos con el Comando Jungla. Bueno, yo te quiero decir, esa cosa es fatal. Esa cosa no te va a operar. Lo que tú tienes que hacer es tener resultados, no la foto. Lo que tienes que hacer es no decir fíjate que Boric lo anunció hace unas semanas atrás, digo, voy a entregar una cantidad de drones, cámaras de vigilancia, es un shopping list. No, eso no sirve para nada. Lo que tú tienes que tener es resultados, tú tienes que llegar y tener una redada, y esa redada hubo tanta cantidad de personas detenidas. Hubo efectivamente expulsiones de tales personas eventualmente que fueron expulsadas del país. Tú tienes que llegar y tener efectivamente eficacia de gestión. Te quiero decir que quienes aprendieron esto bien fue el FBI cuando recién se creó. Cuando recién se creó el FBI en Estados Unidos, en los años de la prohibición, en el tema del control de licores, por así decirlo, en Estados Unidos, el FBI en el fondo se fue legitimando ante la opinión pública como una policía investigativa en la medida que llegan y hacían redadas contra la mafia. Entonces tú tenías al director general de la FBI que acompañaba a su gente a hacer la redada, ¿ya? Entonces, en vez de tener a Carlos Gajardo, a Arias, al fiscal Morales o al fiscal tal o cual, en el fondo enarbolando recursos judiciales, lo que tenía era un policía que se convertía después en político. Pero tenía un policía que acompañaba a sus hombres para llegar y detener, a Bonnie and Clyde, a detener eventualmente a los 10 hombres más buscados de la lista. Y iban con toda la prensa. Bueno, eso yo te voy a decir, guardando las proporciones. Eso es lo que vas a tener que hacer. No te queda otra opción. La ciudadanía tiene que llegar y tener la sensación de que se está metiendo preso a los malos. No te queda otra opción. ¿Y qué es lo que tienes en este instante? A Héctor Yaitul haciendo una huelga de hambre.
Es de chiste. Es de... Entonces, tú comprenderás que este gobierno se anula solo. Se anula solo. Entonces, tú lo que tienes, viene un periodo de represión, pero los tipos no saben hacerlo, porque están peleando entre ellos. Porque tienen quinta columnistas adentro. Ese es el problema. Y eso sé. Sí. Está brava la cosa, te digo. Yo también pienso lo mismo que tú. Yo creo que no se trata solamente de un problema de inmigrantes. Yo creo que es bastante más amplio. Yo lo tengo claro. Aquí se trata de hacer cumplir la ley y tener la voluntad política de hacer respetar el Estado de Derecho, hacer cumplir las leyes en nuestro país. ¿Ah? Independientemente de los migrantes. Ahora, yo cerraría igual la frontera porque ya el colmo hoy día. Otro video que me llegó hoy día, Tomás, es cómo entran los inmigrantes. ¿Sabes qué? Entonces parece que Chacayuta está un desastre. No. Es que, Tomás, entran y nadie les pide un documento. Entran, pero sí, entran en filas. Son cientos y cientos y cientos diarios. Entonces, esta cuestión se convirtió en una chacra, ¿te fijas? Ahora, yo creo que hay que cerrar la frontera, sin lugar a dudas. No hay ningún país que resista la cantidad de inmigrantes que está recibiendo Chile. Recuerda que hay estudios sociológicos y demográficos en que dicen que para que un país no resienta su economía y sus servicios públicos, la inmigración no puede ser más de un 5% de la población. Y Chile ya tiene como un 18%. O sea, estamos arriba el 250%. Entonces, obviamente que estamos haciendo agua, ¿no es cierto?, en la salud, en la educación. Yo tengo amigos que han ido a matricular a sus hijos en una escuela pública y no hay cupo, porque todos los cupos están tomados por los extranjeros. Entonces, Chile está colapsando y nadie se hace cargo, nadie se pone los pantalones. Por eso yo estoy de acuerdo contigo. Es más que un tema inmigrante, pero yo creo que hay que partir por cerrando la frontera. O sea, el tema inmigrante es un tema político, y es un tema político porque genera ansiedad y nos dividimos porque hay personas que se empiezan a llegar y sentir amenazados. Ahora, la densidad poblacional nuestra actualmente es 10 veces más chica que la inglesa, que la de los británicos. Y los británicos, a pesar de toda la retórica anti-inmigrante y Brexit y todo lo demás, están hoy día con los niveles de ingreso, de inmigración más altos que han tenido en su historia. Sí. Entonces tú te preguntas, ¿qué es lo que hace que una retórica anti-inmigrante termina con estos números, por así decirlo? ¿Te fijas, no? Y hay un problema de manejo. Eso es un problema centralmente de manejo. Y los tipos no han sido capaces eventualmente de resolverlo bien. Porque han tratado de llegar y establecer ajustes automáticos. Y como tú muy bien dices, hay gente que tiene opiniones diferentes. Hay gente en el gobierno que quiere llegar y cree que esto es un buen negocio. Que en el fondo eventualmente tú tienes que llegar y justamente mantener un flujo migratorio muy alto, eventualmente, porque si no, no financia el crecimiento. Esa es la crisis de vivienda que Inglaterra está teniendo en este instante, por así decirlo. Sí. Y la verdad, las cosas que se les mezclan. Entonces, yo lo que quiero decirte que leía un artículo otro día que lo encontré interesante respecto de cómo era inevitable que en 100 años, fíjate que Inglaterra se urbanizó mucho más tardíamente que nosotros. Nosotros, el grueso de nuestra población, estaba en asentamientos urbanos ya hacia 1830. Y en Inglaterra, o en el Reino Unido, eso no ocurrió sino que hasta el comienzo del siglo XX. Y con el agravante, o con el alivio, como lo quieras mirar, de que en el fondo eventualmente la presión migratoria se les disminuyó producto de las 2 guerras mundiales que tuvieron. Ellos recién tuvieron crisis inmigrantes con los caribeños, eventualmente en la década del 50. Y ahora están teniéndola eventualmente producto de toda la discusión que han tenido en los últimos 10 años, eventualmente en el marco de los flujos migratorios en Europa. Pero lo que te quiero decir, en buena cuenta, que cuando tú tienes una densidad de un número de habitantes por kilómetro cuadrado de 250 personas por kilómetro cuadrado, y Chile no tiene más que 23 personas por kilómetro cuadrado, tú te das cuenta que las dimensiones del problema son distintas, por así decirlo, ¿te fijas, no? Entonces, no te estoy diciendo que no tenemos un problema, y no te estoy diciendo que no vamos a llegar al mismo problema que tienen ellos, pero quiero llegar y justamente contextualizarlo para decirte que esto es un problema de manejo. Y no sacas nada. Yo no te estoy descalificando, y además te dije en algún momento que tenías que expulsar a gente. Sí, yo no te he dicho lo contrario. O sea, yo discrepé del proyecto de ley de Sebastián Piñera, que en el fondo le quitaba atribuciones al gobierno para hacer una política migratoria. Lo que pasa es que Sebastián Piñera usó estos proyectos de ley como una manera para llegar y lavarse las manos del tema.
Al revés, la ley que nosotros teníamos el año 67, 68 en el gobierno de Frey, era una ley que te permitía al gobierno hacer lo que quería hacer. O sea, los gringos les encantaría tener la ley migratoria nuestra que teníamos en ese momento y ahora la acaban de cambiar. Pero lo que te quiero decir en buenas cuentas es que tú tenías que tener capacidades para poder ejercer las atribuciones que tenías en la mano. Y no lo tuviste, porque esto es un trabajo permanente. Y lo que finalmente terminó contaminando mucho el gobierno anterior es de que los alcaldes del norte, el de Colchane sobre todo, terminó desautorizando al ministro del Interior, a Rodrigo Delgado. Entonces, lo que te quiero decir en buenas cuentas en este instante es de que el tema migratorio es un tema que nuevamente pone en jaque la capacidad del gobierno para coordinarse con los municipios, con los policías, con todos los actores que son relevantes en este tema. Y no tienen capacidad para hacerlo. No la tienen. Sí. Y no solo eso, Tomás, yo creo que también aquí hay un problema también del Poder Judicial, que de repente hay inmigrantes que han delinquido o que han atacado a carabineros, que están listos para ser deportados y la justicia frena la deportación. Entonces, por eso te digo que esto tienes que ir a trabajar en común con jueces, fiscales, claro, policías claro. y municipios. Pero lo que pasa es efectivamente, por eso yo recelo tanto con la Ángela Vivanco y con Sergio Muñoz siendo unos activistas judiciales. Por eso recelo eventualmente en la forma como han manejado la designación del fiscal nacional. En el fondo son demuestran mucho egoísmo y muy poco sentido de país, de Estado. Muy poco sentido de Estado. Y aquí no hay un presidente capaz de infundir aplomo y respeto respecto a eso. Hoy día lo veía llegando al acto de ¿cómo se llama? Del monumento a Elwin y parecía, ¿te acuerdas de Espinita, el Happening con Ja, cómo caminaba? Sí, po. Era igual. Yo quedaba al lado totalmente. Entonces, tú tenías el hecho de que estábamos inaugurando una estatua a recordar el presidente y la transición, que además yo me alegro mucho de que haya ocupado ese espacio delante del Fronte de la Moneda, que está al lado de la estatua de Alessandri. ¿Y por qué me gusta? Porque yo siempre tuve temor que el que quería estar ahí era Lagos. Entonces, para mí, tener a Lagos ahí es como para no ir más a la Moneda. Y yo sé que este amigo mío que me reta, que no hago propuestas, actualmente admira mucho a Lagos, así que me reta cuando yo digo todas estas cosas. Pero yo no puedo dejar de decir que si hubiera visto la estatua de Lagos ahí, dejo de entrar la Moneda por esa entrada, entro por el otro lado, pero no voy a entrar nunca más por la entrada ahí. Pero más allá de eso, a mí me alegró ver a Elwin ahí, pero más allá de que me alegra eso, las dos figuras que aparecen delante del Fronte de la Moneda son Alessandri y son Elwin. Y yo te voy a decir el valor simbólico de esos dos. Yo te quiero decir que el León Alessandri a mí no me gusta particularmente, es un cabrón, pero más allá de eso, entonces, te quiero decir, el valor simbólico de esos dos figuras delante de la Moneda expresan un sentimiento popular en que aparecen eventualmente esta estatua, muy anti dos figuras políticas. Son un desprecio a Pinochet y son un desprecio a Ibáñez. Además te estoy hablando yo que soy sobrino de Ibáñez, así que entiendo esto de alguna manera, es un desprecio. Es más, la inauguración de la estatua de Alessandri se hace bajo el gobierno de Ibáñez, para que tú sepas. ¿No? Para que tú sepas, se hace en el segundo gobierno de Ibáñez. Entonces, yo lo que te quiero decir en esta vuelta es de que yo entiendo lo que estaba en juego con los códigos culturales, que es lo que tú tienes de colocar estas figuras ahí. Pero se dan en un momento en que el deterioro urbano de Santiago no puede ser peor, ¿no? Te destruyen la plaza de Baquedano, te destruyen todo el patrimonio histórico urbano del país. Te lo destruyen, no vale hongo. Y aparece en medio de esa destrucción esta estatua de una figura que tú comprenderás que para mi generación es importante, por así decirlo, porque yo le tengo buena a él, actualmente, y le tengo admiración. Pero tú deberías estar hoy día, yo sé que tu auditorio no le va a gustar, tú deberías estar teniendo actualmente un debate entre Elwin y Pinochet, pero no, estamos teniendo un contraste entre Elwin y Boric. ¿Me cacha ese punto? ¿No? Claro, entonces claro. Yo me digo a mí adentro, haber hecho toda esa lucha política por el restablecimiento de la democracia, que termina en Elwin, para terminar 30 años después en Boric, yo te digo, no valió la pena, por así decirlo. Y yo digo sinceramente, y tener a este pendejo actualmente que llega y dice, y en el fondo se trata de robar la película y convertir un acto para hablar de Elwin, es decir, no, yo quiero ser recordado como Elwin. Yo quiero ser recordado como Elwin. Yo digo a mí adentro realmente que ni siquiera el tipo es capaz de entender los códigos culturales y simbólicos del acto.
No es capaz de entenderlo, no es capaz de aprovecharlos, no es capaz de aprovecharlos, por así decirlo, en un momento determinado que le hubiera servido, que hubiera sido útil. Hubiera sido una cosa short and sweet, bien hecha, discreta, sin mayor apaviento y ¡bravo, presidente! Habría quedado bien, ¿te fijas o no? Pero no es capaz de hacerlo. Entonces, cuando yo veo eso, yo veo que Chile tiene muy poca madurez. Esa es la verdad, muy poca madurez. Sí, no, yo comparto. Ahora yo te digo, hay un punto que yo profundizo, así no para polemizar, pero sí para profundizar. Porque tú dices, este gobierno no quiere cambiar. No. Pero yo usaría otro término, Tomás. Este gobierno no tiene capacidad de cambiar. Si este gobierno, esta gente no, es que esta discusión la tuve con, perdón, esta discusión la tuve con Javier Macaya. Javier Macaya me dijo, cuando yo decía, meter ministro del gabinete, me decía, tú realmente, ¿por qué no te ponís realista, Tomás? Me dice. ¿Por qué no te ponís realista? ¿Cómo es posible? Si yo lo miro y yo quedo al lado, entonces yo le digo, ¿sabes qué más? A mí yo me río en lo que tú me digas a mí de que yo me ponga realista. Porque lo que tú propones es lo mismo que tuvo Sebastián Piñera. Sebastián Piñera llegó a un acuerdo de sacrificar su constitución con un acuerdo con el Congreso, donde la oposición estaba en el Congreso y le vetaba las principales iniciativas. Ese fue el acuerdo. Y así podía terminar su mandato. Yo te quiero decir que ese modelito fracasó. Ese modelito terminó en Gabriel Boric hoy día. Y además termina una crisis que cada vez es peor. Entonces, que tú me digas a mí que lo que yo estoy proponiendo actualmente no es realista, tengo que llegar y concluir que lo que tú estás proponiendo va a seguir en la misma vaina que tenemos hasta ahora. Y yo, la verdad, las cosas creo que eso no te va a resultar. Tú vas a tener un costo asociado a eso que te va a afectar. Y ese costo político tú no lo quieres dimensionar. La segunda cosa, yo te voy a decir con toda sinceridad, yo soy el primero en reconocer de que no hay ambiente para integrar un gabinete con este gobierno, porque nadie quiere participar de este gobierno. Exacto. Pero yo, si yo fuera el presidente en las condiciones que es este gobierno, actualmente cambiaría la base de apoyo, no me queda otra alternativa porque no voy a sacar leyes, no tengo cómo llegar y funcionar, tengo que llegar y producir un acuerdo, tengo que llegar y producir un Diego Portales. Tengo que producir un Diego Portales, tengo que ser capaz al mismo tiempo de comprender a otros actores. Eso depende más del presidente que de su oposición. Pero en el momento que el presidente entiende eso actualmente y se pone manos a la obra a hacerlo, el que le diga, no, yo no me sumo a eso, queda mal. Y suma un costo político, por así decirlo. Entonces, no es cosa que tú me digáis que yo sea realista o no. Yo estoy diciendo que este gobierno es un fracaso político y tú estás dedicado a tratar de compensarle el fracaso político y darle tiempo, darle aire, de alguna manera que no se note, que pueda llegar y justamente aparecer Juan Sutil y bajar el paro camionero y decir viva Mario Marcel, viva Carolina Toá, viva el subsecretario del Interior, viva el gobierno. Ustedes lo que quieren en buenas cuentas es barajar. Ustedes lo que quieren es tener una negociación constitucional, demorarla eventualmente y que ojalá, si que cae por culpa del otro, barajar. Lo que ustedes quieren eventualmente es llegar y justamente no pelearse con la Gracie Hasseler, pero si es que queda la crema, desalojar y que Boric pueda decir estamos avanzando. Ustedes quieren barajar. Ustedes quieren llegar y subir a Boric al Teatro Teletón, barajar. Quieren subirlo arriba de una bicicleta, barajar. Ustedes quieren llevarle una burbuja a la Araucanía, barajar. ¿Para qué? Para que él diga que no te va a aplicar la ley antiterrorista, para llegar y justamente interponer querella contra los camioneros, para llegar y justamente en el fondo seguir igual. Yo te quiero llegar y decir una cosa, esa cosa te va a generar un costo político a ti porque hace un fracaso político. Entonces tú me dices a mí que yo soy poco realista y yo te voy a llegar y decir que nadie te va a salvar a ti del costo político de lo que tú estás haciendo. Ese es el problema. Sí. No, bueno, pero tú sabes lo que yo pienso de los actores políticos de derecho hoy en día. O sea, yo te digo, tú me hablas de Macaya, es un desastre. O sea, es un tipo que ha logrado que un montón de militantes se hayan volado del partido, se hayan ido del partido. ¿Ah? Los partidos de la UDI y Renovación Nacional son los que más han perdido militantes estos últimos 2 meses. Y Macaya, en lugar de decir, puta, voy a dar un paso al costado porque se ve que la estoy haciendo mal, no, él dice, he reconsiderado y voy a repostularme al cargo. Y por una razón muy simple, porque Piñera, una derecha económica y los empresarios que están atrás, efectivamente, lo sostienen.
Si estos son peones de esos intereses, es una derecha económica, Andrés, esto es una derecha económica. Y esto es una derecha económica, esto es una... Oye, hoy día en la segunda, yo quedé helado. El Centro de Estudios Públicos, que es el Grupo Mate, hacen un seminario, pero no es un seminario sobre temas concretos, es un seminario sobre coyuntura política y reflexiones sobre la coyuntura. ¿Tú sabes quién es la expositora? ¿Quién? Es la, ¿cómo se llama la peruana? La Lucía Mert. No te lo puedo creer. La Lucía Mert. O sea, tú comprenderás que cuando tú tienes eso, Andrés, cuando tú tienes una situación de esa naturaleza, esto es un juego de nunca acabar, de personas haciendo el mismo juego siempre. Y el problema que tú tienes es que al otro lado, cuando digo al otro lado, los otros actores que no tienen nada que ver con eso, en el fondo hacen todo lo posible por reforzar eso. O sea, aparecen los Gabriel Gaspar, los Gaspar Rivas, las Pamela Gil, aparece el señor Parisi, aparece el señor Casta, aparece eventualmente el señor Gonzalo La Carrera, aparece el señor Kaiser, aparece cada pescado, pero cada pescado. Y si ellos fallan, apareció Sandón. Y si ellos fallan, aparece la Jimena Rincón, aparece Matías Walker, o sea, es de una vanidad política esta cosa, actualmente, que no tiene destino. No tiene destino. Y ahí tú tienes entonces a Evelyn Matei que aparece eventualmente diciendo, voy a dar unos días de descanso. En los últimos días, voy a dar unos días de descanso, así que voy a hacer otra cosa. Sí, córtenla. Yo te voy a decir con toda sinceridad de que no se resiste más esta cosa. Va a haber un desprestigio. Y por último, es pírrico que cualquiera puede ganar o aprovecharse del desprestigio, porque no va a poder gobernar. En esas condiciones es imposible gobernar. El que sea. No hay nadie que así pueda llegar y resultar bien. Es verdad. Oye, Tomás, se espera, salió hoy día la noticia, que es bastante preocupante por lo demás, de que el IMASEC de octubre se está estimando con una caída de un 2,5%. O sea, evidentemente que el país ya entró en recesión, ya no hay vuelta. O sea, todas las cifras... Eso se supo siempre y eso se les dijo. Lo que pasa es que los gallos trataban... Hoy día Mario Marcel ha tratado de decir que la crisis, si esto no se desplomó completamente ahora, no se va a desplomar después, que este es el peor momento. Pero la verdad, las cosas que Mario hace mucho rato está tratando de llegar y ponerle miel a un waffle. Está tratando de alguna manera de, en el fondo, de meterle un placebo a esta crisis eventualmente y que no parezca lo que es. El desempleo está ya en el 8%. Y la verdad de las cosas que se nota. Y como te dije anteriormente, todas las empresas dinámicas que deberían estar efectivamente produciendo no están produciendo. Tienes un problema en la vivienda, tienes un problema en la minería, tienes un problema eventualmente en el litio, tú tienes un problema en sectores que son importantes en Chile actualmente. Entonces, entendámoslo. Y mientras tanto tú tienes a Boric recitando poesía, yendo a una conferencia literaria o recitando el Evangelio o diciendo que lo quiere que lo recuerden eventualmente o provocando así, ¿te fijas o no? O provocando. Entonces, yo te voy a decir que en general nadie gobierna. Entonces ahí aparece este petizo, esta especie de subsecretario del Interior y dice, ¡guate! Tú tienes que estar intranquilo porque hablo yo. O no sé si tú te acuerdas la Carola Tobá que antes de asumir como ministra dijo esa frase tan que yo se la cobro a cada rato que dijo, se calla y me escucha. Se me calla y escucha. ¿Te acuerdas o no? Se me calla y escucha. Bueno, cuando tú tienes gente así, que la misma frase que hace Manuel Monsalve de decirle al Ricardo Lago, nos toca gobernar a nosotros. Es que los gallos son una soberbia. Es de una soberbia que no quiero ni pensar cómo va a ser la reacción, porque vienen saliendo de cosas que los han debilitado. Entonces los gallos no están en posición para esa soberbia. No la tienen. Es tremendo el tema. ¿Qué quieres que te diga? No, es muy tremendo. Bueno, y lo último que quiero tocar contigo, Tomás, que es un poco, ya lo hemos conversado, pero sí es importante porque me parece tan grave este doble estándar que siempre muestra la izquierda radical.
tú recordarás que cuando ellos estaban en la Cámara, cuando eran diputados, Boric, Jackson, Vallejo, toda esta gente, se opusieron a todas las leyes que aumentaban la seguridad en el país. Todas las leyes que daban, ¿no es cierto?, mayores atribuciones a carabineros, se opusieron contra la ley del robo de madera, se opusieron contra la ley de los fuegos artificiales, ¿cómo se llama?, opusieron a la ley antibarricada, se opusieron a la ley de anticapucha, para que las personas encapuchadas tuvieran que responder ante la ley. Bueno, se opusieron a todo, pero no solo eso. Recuerda que esta gente apoyó y alentó todas las protestas, las marchas y los paros. Recordemos el paro, ¿te acuerdas del registro civil? Que dejó la escoba, la gente no podía viajar, tenía que suspender los vuelos, no podía sacar carnet de identidad, era un desastre, fue un desastre. Gente que postulaba a trabajo y no podía sacar su certificado de antecedente, por lo tanto no perdían las pegas, no fue desastroso. Y esta gente lo alentaba y lo apoyaba y de hecho lo promovía. Lo mismo pasó con los profesores, con los paros de la salud, con todo. Y ahora se paran los camioneros y estos mismos tipos, los mismos que antes promovían todo esto y lo apoyaban, lo alentaban y salían, inclusive marchaban con esta gente, hoy día con los camioneros le tiran la ley de inseguridad interior del Estado. Me parece un doble estándar, Tomás, ya pero enfermizo de esta gente, ¿no? No, yo creo que, mira, ¿sabes qué pasa? Yo creo que eso es una cosa que se nota. Y yo creo que es parte de lo que ocurrió en estos días y por eso duró el paro tantos días y por eso llegó hasta el Biobío. O sea, la verdad las cosas es que yo creo que este paro hubiera sido distinto en nuestro gobierno y habría sido distinto eventualmente si el gobierno no hubiera sido tan soberbio eventualmente en la manera como se manejó con ello. Pero si tú me preguntas a mí, yo creo que estamos en presencia de un gobierno muy débil. Y no solamente un gobierno muy débil, sino que no tiene liderazgo el gobierno. Entonces, es dable suponer que vas a seguir teniendo movimientos de esta especie. Vas a tener protestas callejeras. Va a tener grescas como las que tuviste en el centro estos días. Va a tener muertos. Y va a seguir teniendo una ciudadanía que se va a sentir, ¿cómo se llama?, vulnerable. Pero yo quiero agregarte algunas cosas, porque ya te he dicho algunos ingredientes. Vas a tener muertes, vas a tener agresiones, pero yo no creo que esto va a ser solamente un movimiento contra el gobierno. Eso es mentira. Yo creo que tarde o temprano te vas a encontrar tal vez con manifestaciones delante de la Corte Suprema. Yo creo que te vas a encontrar eventualmente con una ciudadanía que va a quedar muy como herida respecto del trato a carabineros. Yo creo que te vas a encontrar al mismo tiempo progresivamente con un manejo político del orden y seguridad que no funciona. Fíjate, yo comparaba a Manuel Monsalve ayer con Alfredo Rubalcaba, que fue el ministro socialista de Rodríguez Zapatero, que fue el que enfrentó el tema ETA. Y Alfredo Rubalcaba nunca hablaba como habla Manuel Monsalve. Nunca amenazaba. Nunca. Era un químico, porque murió, era un químico, un hombre muy asceta, bastante buena persona, muy crudo, hablaba lo que tenía que hablar. Y el tipo fue capaz de llegar y generar el respaldo político suficiente como para llegar y derrotar a ETA. Sí. Y lo hizo. Entonces, yo no creo, Andrés, porque tú me preguntaste por las leyes y todo lo demás, yo no creo que esto es una cuestión de leyes. Yo creo que las leyes están. Yo no creo que esto es una cuestión de leyes. Yo en eso discrepé de Sebastián Piñera. Yo creo que las leyes están. Si tú tienes voluntad política y tienes la capacidad de un gobierno de llegar y justamente poner los recursos a disposición y que se ponen de acuerdo y no se dividen, yo creo que tú puedes ordenar este cuadro. No de un día para otro, porque ninguno de estos problemas se resuelve de un día para otro, pero tú lo puedes hacer de un modo que funcione, ¿ya? Y que la población lo vaya sintiendo. Sí. Pero yo no creo que esa voluntad política está, porque tiene costos. Tiene costos que tú hayas dicho todo lo que dijeron a esta gente para hacer el gobierno, eventualmente el darte vuelta de eso. Tiene costos. Fíjate que Yace Hassel tiene problemas con sus funcionarios en los colegios, en la salud, tiene problemas eventualmente de parte de la gente en MEIGS, tiene problemas con todos. Así que, por lo tanto, eventualmente ella no tiene margen
como para llegar y ser la chinchosa en un momento y después posteriormente ponerse como la autoritaria, no se la van a aceptar. ¿Ya? Si tú tienes a la alcaldesa de Santiago, que en realidad es una pintamonos, por así decirlo, que no tiene condiciones como para poder llegar y justamente hacer lo que dice. Ese es el problema de ser una figura tan infantil, una figura política infantil, ¿te fijas o no? A la hora de estos temas, no te sirve una figura infantil, no te sirve, ¿te fijas? Entonces, por eso sale Jaime Rabinet esta semana llegando y diciendo que habían destruido Santiago. Sí, pues. Y en el fondo lo hace él porque Jaime es considerado un buen alcalde de Santiago. Entonces, sí, la verdad, la cosa es que Rabinet es percibido como una persona que lo hizo bien en su gestión. Sí, ¿te fijas? Sí, es lo mismo que si saliera Raúl Alcaíno, actualmente hablando. Que lo hizo muy bien, ¿eh? Raúl lo hizo muy bien. Súper bien, pero súper bien. De hecho, entonces, Raúl Alcaíno, tú sabes, Tomás, Raúl Alcaíno ha sido el único alcalde de la Municipalidad de Santiago que ha dejado la municipalidad sin déficit. Él dejó la municipalidad saneada completamente. Por lo mismo, si tú me preguntas a mí, actualmente, si tú tuvieras esas personas, tú las colocas al lado, irás a Hassler y el contraste se nota, ¿te fijas? Es una persona muy débil y tú te das cuenta que no tienen condiciones, no dan experiencia. Creo que Ascanio Cavallo hoy día llegó y dijo que la principal diferencia entre Gabriel Boric y Patricio Aylwin es que Patricio Aylwin tenía experiencia y Gabriel Boric no tiene experiencia. Bueno, eso se nota, ¿te fijas o no? Pero se nota a la legua. Se nota. No tiene cómo. Es que eso es lo que voy yo, Tomás, y lo que me preocupa tanto. Que Gabriel Boric, y yo le digo sus secuaces por todos sus ministros y todo, Gabriel Boric y sus secuaces no tienen ninguna posibilidad de hacerlo bien. Es que ese es el problema. Ninguna posibilidad. Salvo que le apunten por suerte alguna cosa puntual. Pero te digo, no tienen las capacidades, no tienen la experiencia, no tienen el expertise, no tienen no tienen la prestancia, no tienen los contactos internacionales, no tienen nada. Entonces, ¿cómo un gobierno así lo puede hacer bien? En algún área, Tomás. ¿Cómo? Bueno, lo lógico debería ser que todos los demás actores ayudan a que eso se sincere y se resuelva. Esa es mi discusión con Javier Macaya, con los Juan Sutil y otros. Ellos hacen todo lo contrario. Ellos hacen todo lo posible para que no se sincere y no se resuelva. Y la verdad las cosas es que yo creo que en eso yo tengo una diferencia ética y moral con respecto a cómo me aproximo a la política, por así decirlo. Yo creo que esta gente realmente no hubiera servido en ninguna de las crisis políticas que Chile tuvo en el pasado. Ninguna. Pero ninguna. Estos gallos son oportunistas. Sí, pues, y son políticamente muy oportunistas y en el fondo están jugando otro juego. Y es muy difícil poder acompañarlos en eso. Así es. Así es. No, tremendo. Oye, Tomás, bueno, ya estamos, pasamos la hora y media. Súper buen programa. Oye, teníamos temas re interesantes que tocar, ¿eh? Muy interesante. Me gustó bueno, me gusta siempre el programa. Así que, ¿qué quieres que te diga? Así que, oye, Tomás, te deseo un muy buen resto de semana. Acuérdate que tú quedaste de que ibas a venir a visitarme a Florianópolis. Vaya a superar el problema de los aviones, del miedo a los aviones, y tienes que venirte para acá, aunque sea una semana. Intentaré. Sí, pues de todas Intentaré. Maneras. Así he sabido que amigos en común, hemos tenido amigos en común que he tenido ver, así que me alegra mucho eso. Y lo hemos pasado bomba. Ya, muy bien. Y se han ido encantados. Gonzalo se fue feliz. Hoy día, en este momento está abordando el avión. Me parece muy bien. Así que estaremos pendientes de las historias. Pues. De todas maneras. Ya, Tomás, que estés súper bien. A todos los amigos que están en el chat, un abrazo grandote. Gracias por acompañarnos. No se olviden de dar me gusta, el dedito para arriba, compartir este programa y suscribirse al canal los que no estén suscritos. Que estén súper, súper bien, queridos amigos. Los quiero mucho y nos vemos el próximo miércoles con mi gran amigo Tomás. Que estén bien. Chao, Tomás. Un abrazo grande. Muchas gracias a todos. Chao, chao.